Y vamos a dar inicio a esta primera transmisión de Tormenta de Casos en vivo, donde la idea es en pocos minutos mostrar algunas cuestiones muy características y muy típicas que hacen al ecodoppler vascular. En este caso, en el día de hoy, el Doppler carotidio. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y entonces, vamos a hablar de 10 casos. El primer caso, ¿qué es lo que vamos a ver en el primer caso? Un stent. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un stent carotidio. Hoy en día el tratamiento de la estenosis carotidia severa básicamente es el stent y la endarterectomía. No vamos a adentrar a discutir cuál es mejor, pero sí, una vez que nosotros tenemos un paciente con un stent carotidio, lo que es claro es que tenemos que evaluar su seguimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta un 5 o 6% de los stent pueden sufrir una restenosis. Entonces, fíjense en este stent que si nosotros lo miramos en blanco y negro, lo que podemos ver es que a nivel de la mitad es donde teníamos más contenido de placa cálcica, y esa placa cálcica hace que no se haya terminado de expandir completamente, y cuando le ponemos el color vemos que justamente a ese nivel es donde tenemos una restenosis. Nosotros en el stent podemos encontrarnos con tres cosas. La primera cosa es que el stent no se haya expandido bien, porque la presencia de placa y de calcio no permitió la buena expansión. La siguiente cosa que podemos ver es que tenga hiperplasia, que es un desarrollo de una hiperplasia intimal, que eso lo vemos cuando la estenosis se produce precozmente, sobre todo antes del primer año, o que tenga proliferación o que tenga desarrollo de nueva enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos y cómo evaluamos y cuantificamos el grado de enfermedad de los stent, el grado de restenosis que tenga el stent? Básicamente es muy importante que recorramos todo el largo del stent y midamos la velocidad tanto a nivel de su extremo proximal, medio y distal, y que veamos que esté bien aposicionado, que el stent esté bien pegado a las paredes de la carótida. ¿Por qué? Porque si tenemos una zona del stent que no está pegado a la pared de la carótida, es una zona que no se va a endotelizar, y eso puede llevarnos a una trombosis tardía del stent. ¿Qué criterios vamos a usar para decir que el paciente tiene una reestenosis severa? Bueno, los criterios, hay varias publicaciones. Creo que lo más importante, yo traje la guía de la Sociedad de Cirugía Vascular, porque al ser una guía me parece que tiene un poquito más de consenso, y los criterios son parecidos a lo que decimos para que cuando un paciente tiene una estenosis severa. Para decir que tiene una obstrucción de más del 80%, hablamos de velocidades de pico sistólico mayores a 340 según estas guías. Algunas publicaciones hablan de más de 300 y un ratio con respecto a la velocidad preestenosis mayor de 4,15, pongámonos en 4. Entonces, el problema ocurre cuando tenemos que decidir qué conducta tomar con estos pacientes, y es probable que está dividido, y lo que yo creo personalmente es que uno no debe intervenir innecesariamente a estos pacientes, y que se debe intervenir sin ningún lugar a dudas cuando desarrollan síntomas. Pero si el paciente está asintomático, lo que hay que hacer es seguirlo de cerca, ver si progresa el grado de estenosis, pero no necesariamente porque encontremos que hay una estenosis tenemos que volver a tratar a nuestro paciente. En el caso número 2, lo que vamos a ver ahora es cómo evaluamos una endarterectomía y cómo debemos ver que queda una endarterectomía. Que la endarterectomía queda totalmente abierta, puede tener algún grado de hiperplasia y con un flujo que no es turbulento. Y así es como debemos ver una endarterectomía normalmente. ¿Qué puede pasar en otras oportunidades? Recorremos toda la endarterectomía y lo que vemos a este nivel es el parche de la endarterectomía, que fíjense que está permeable, que no tiene ningún grado de restenosis ni de hiperplasia, y que distalmente al parche la arteria tiene un flujo laminar y no hay aceleración de flujo. Esto es una endarterectomía absolutamente normal. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos ver en la endarterectomía. A veces lo que podemos ver es lo que pasa en este caso, donde vemos el parche, que el parche está permeable, que no hay ningún grado de restenosis, pero si nos vamos más hacia distal, vemos que hay un stop en el flujo y que vemos a este nivel, si miramos detenidamente, se ve que hay un trombo. O sea, esta es una endarterectomía en la cual se ocluyó
¿no? Fíjense cómo está el parche, que está perfecto, pero distalmente se ocluyó, y esto es lo que tenemos que identificar y no nos podemos perder y tenemos que saber lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo vemos la endarterectomía? Bueno, tenemos que ver que el flujo es laminar, que no tiene obstrucciones, que no hay hiperplasia intimal y ver que no haya sobre todo ningún fenómeno trombótico, que en este caso parece bastante trombótico. Fíjense que es muy ecolúcido, no tiene una aguda. Vamos al caso 3. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Esto es una carótida. Esto es una carótida interna y llama la atención ese flujo turbulento, ese flujo largo, turbulento en un paciente joven. Y cuando nosotros le sacamos el color, lo que podemos ver son estas imágenes que tienen cierta movilidad, ¿no? Y a este nivel, con una cierta movilidad, bueno, esto es una displasia fibromuscular. Una displasia fibromuscular carotidia, fíjense cómo acelera, tenemos velocidades de casi 180 centímetros por segundo, hay algún grado de estenosis moderada, y cuando estudiamos al paciente con una resonancia se confirma el diagnóstico y vemos los anillos de la displasia fibromuscular y el recorrido tortuoso de la displasia fibromuscular justamente en el lugar donde nosotros habíamos visto la aceleración y habíamos ya por el patrón de flujo sospechado que estábamos ante esto. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, primero tenemos que hacer una imagen del cerebro y sobre todo también en estos pacientes estudiar la circulación intracraniana en búsqueda de la presencia de aneurismas, porque sabemos que la displasia fibromuscular se asocia también a la presencia de aneurismas, que es importante tratarlas. Esta paciente también se estudió con un Doppler renal de Chapa, nos metemos un poquito en el Doppler renal, y si ustedes se fijan en el tercio medio de la arteria renal derecha, también podemos ver algo de aceleración y una Li-Icing que aparece en el tercio medio de la arteria renal derecha, y cuando nosotros lo vemos con color, con blanco y negro, también vemos a nivel de la arteria renal la presencia acá de los anillos de la displasia fibromuscular que nos estaban produciendo ese Li-Icing, una imagen típica de displasia fibromuscular a nivel de la arteria renal, que es la localización más común. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una arteria carótida que la vemos latir, no parecería tener gran enfermedad, no parece tener ningún grado de obstrucción. Sin embargo, cuando le ponemos el color, fíjense que tenemos una estenosis severa, una estenosis significativa, con una placa muy ecolúcida. Entonces, el mensaje en este caso son dos: nunca confiar en lo que vemos solamente con el blanco y negro, siempre evaluar con color y con el Doppler toda la extensión del vaso, y saber que según las guías europeas del año 2018 de enfermedad vascular, la presencia de placas ecolúcidas son un criterio de placas de alto riesgo, y estas placas son placas que tienen más chances en pacientes asintomáticos de complicarse. Y si yo fuese a este paciente, fuese un paciente joven con bajo riesgo quirúrgico en un centro con un riesgo de cirugía de menos del 3%, bueno, esa placa tan blanda, tan ecolúcida que ni siquiera se veía, probablemente eso es un criterio para que me pensar en intervenirla, y no dejar de evaluarlo completamente, de tener una imagen del parénquima cerebral, de hacer un Doppler transcraniano para buscar la presencia de hits y de buscar otros marcadores de riesgo que me pueden llevar a inclinar la balanza hacia intervenir incluso pacientes asintomáticos. Una estenosis, en este caso muy severa, más de 5 metros de velocidad pico sistólico y 1,80 m de velocidad de fin de diástole. Vamos con el caso 5. ¿Qué vemos acá? Una placa, una carótida con una placa, también una placa muy ecolúcida, y fíjense, material móvil, debris, una placa que se rompió, y vemos dos cosas en esta placa: esta parte, un debris carotidio que se rompió acá, y también
podemos ver, si miran con detenimiento a este nivel, un movimiento intraplaca, cómo se mueve la placa. Entonces estos son los criterios de riesgo de vulnerabilidad más importantes que podemos encontrar en una placa. Fíjense si miran con detenimiento a este nivel, cómo se mueve y cómo parece hasta romperse y estar fracturada la placa en el medio. Esto es un criterio de vulnerabilidad de placa poderosísimo. Estos pacientes tienen 8 veces más riesgo de complicarse. Entonces, si yo veo esta placa, incluso en un paciente asintomático, si mi paciente tiene un riesgo quirúrgico aceptable, la verdad es que yo me inclinaría por intervenirlo. Fíjense cómo está ahí fracturada la placa. Fíjense este movimiento, esta imagen de movimiento que se ve adentro de la placa. Eso es porque la placa hay una licuefacción del contenido de esa placa. Esta es una placa que probablemente se nos va a complicar. Y acá tenemos el debris. Una estenosis, como veíamos. Vamos al siguiente caso. ¿Qué encontramos acá? De vuelta, una imagen móvil adentro de la carótida. Una imagen, empezamos el estudio y nos encontramos con esta imagen móvil que se mueve ahí. ¿Y por qué tenemos esa imagen ahí? Básicamente esto, que también lo podemos ver en un eje corto, que se mueve adentro de la carótida asociado a esa placa, ¿de qué depende? Depende de esta estenosis, de una estenosis severa, proximal y de un jet que le pegó a esa placa y que evidentemente la accidentó y le generó un debris. Esto es un criterio de mucho riesgo para esa placa, para la placa proximal, porque es una placa, fíjense, muy severa, ecolúcida, heterogénea, con zonas de calcio, pero que determinó la presencia de un debris no en la misma placa, sino distal a la placa. Claramente este es un paciente que, si bien estaba asintomático, uno le gustaría intervenirlo y le haría una endarterectomía. ¿Por qué una endarterectomía y no un stent? Por el riesgo de embolizar el material, el debris, en el momento de pasar esa obstrucción. Vamos con el siguiente caso, y esto es una imagen muy típica que tenía ganas de compartir con ustedes y me encantaría que podamos interactuar más pero verlo. Y cuando uno ve esto en una imagen en una carótida, el diagnóstico es claro. Esto es un glomus carotidio, un tumor que está en la bifurcación carotidia, que ven la carótida interna, la carótida externa, un tumor en la bifurcación carotidia y que está vascularizado. Esta imagen es típica del glomus. ¿Qué es el glomus? Un tumor neuroendocrino, un tumor dependiente del cuerpo vertebral, del cuerpo carotidio, perdón, el seno carotidio. Fíjense, habitualmente puede ser bilateral y comprometer y envolver a la arteria. Cuanto más la envuelve el tipo 3, más difícil es la resolución de esto y muchas veces puede requerir incluso hacer un bypass carotidio. El tipo 1, donde el tumor está a nivel de la bifurcación pero no compromete los vasos, la resolución quirúrgica es mucho más fácil. Si bien son tumores raros, pueden ser bilaterales, raramente ser malignos y se asocian a hipoxia crónica. Si nos están escuchando de zonas de altura, en el altiplano, en Bolivia, en zonas altas de Colombia, son lugares donde es común que estos pacientes por la hipoxia crónica puedan desarrollar un glomus carotidio. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Un kinking o arterias tortuosas, arterias que pegan una vuelta, que tienen un loop, que tienen un kinking, que esto lo podemos ver muchas veces en los estudios. No entendemos qué es lo que estamos viendo, es difícil lograr desplegar bien la arteria por todos lados, y está descrito que el tratamiento de esto en pacientes que tienen síntomas neurológicos puede ser
quirúrgico. La realidad es que en mi experiencia estos hallazgos suelen ser completamente asintomáticos y me cuesta creer que solamente por tener esto un evento neurológico dependa de la presencia de un quinquino o de un loop, pero bueno, no tengo que dejar de mencionarles que hay trabajos que muestran que es posible de resolución quirúrgica. También hay trabajos que muestran que desde etapas muy tempranas de la vida uno puede tener presencia de arterias tortuosas y cursar en forma completamente asintomática. ¿Qué vemos en esta imagen? Esto es una imagen muy típica patognomónica, un engrosamiento difuso de la pared de la arteria, donde toda la arteria está engrosada, y esto es una arteritis de Takayasu. Pacientes jóvenes donde vemos este engrosamiento de la pared de la arteria, donde puede producir incluso estenosis y obstrucción, estenosis que sean significativas, pero este engrosamiento difuso de toda la pared de la arteria, con compromiso principalmente de las carótidas primitivas y de las arterias subclavias, esto es patognomónico y tenemos que pensar en un Takayasu. En esta imagen acá, fíjense, la arteria carótida primitiva está completamente ocluida y lo que vemos es, fíjense en este movimiento que vamos haciendo con la mano, que la arteria carótida interna se perfunde por recanalización a través de la carótida externa. También pueden reperfundir a través de una anastomosis de Wozniak, que es una anastomosis desde la vertebral hacia el circuito patognomónica del Takayasu, que es una enfermedad que, como ven acá, afecta principalmente a vasos que son ramas primarias de la aorta. Afecta a la subclavia, afecta a las carótidas primitivas, afecta a las arterias renales, puede afectar a las arterias ilíacas, o sea, afecta a grandes arterias proximales cercanas a la aorta. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que es importante que sepamos en estos pacientes, que son pacientes que este grado de inflamación puede desarrollar y asociarse a aneurismas de la aorta torácica. Entonces, siempre, por más joven que sea un paciente, no solo tenemos que mirar la aorta, las arterias, sino también tenemos que hacerle un ecocardio y mirar cómo tienen su aorta ascendente. Vamos hacia el caso número 9 y lo que estamos viendo acá es una carótida que tiene una imagen móvil adentro de la carótida y un flujo que está dividido dentro de la carótida. Esto es una disección carotidia. Siempre cuando veamos esto, lo que tenemos que mirar y lo que nos tiene que dar la pauta, que si esto es una disección, es la presencia del endotelio. ¿Dónde está el endotelio? ¿Está separado el endotelio de la pared de la arteria o no está separado el endotelio de la pared de la arteria? Y vemos en este caso cómo la arteria carótida está dilatada y está disecada en un paciente que consultó por un accidente cerebrovascular, pero al encontrar esto se estudió toda la aorta. En este caso, otro paciente también que tuvo una disección, pues fíjense acá, pero tiene un hematoma, no tiene flujo dentro de la falsa luz. O sea, se disecó y se trombosó y no se produjo, no es que vemos, como en el caso anterior, un flujo dentro de la falsa luz, sino lo que vemos es que la carótida se dilató y que también no hay flujo en ese momento. Y también un paciente, en este caso, que era a punto de partida de una disección de aorta que diseca los troncos supraórticos. Para terminar, el último caso, lo que vemos acá es un paciente que tiene un trombo móvil adentro de la carótida primitiva. Pueden ver cómo se ve, está tapada la carótida primitiva en un paciente joven que, fíjense el endotelio, lo liso que es, no es un paciente que tuviese enfermedad previa, y vemos una trombosis, un trombo moviéndose adentro de la carótida. ¿Qué es esto? Un paciente con un síndrome del opérculo torácico, donde tiene una obstrucción
a nivel de la subclavia, eso se trombosó, generó una trombosis retrógrada, el trombo se fracturó y el paciente terminó consultando por un accidente isquémico transitorio que le tapó la carótida. A Dios gracias para el paciente, abrió colateralidad a nivel del Willis y no le dejó secuela. Y último caso, un caso de Chapa, algo que es más para interpretar la clínica que para ver. Este es un paciente joven que consulta por tinnitus pulsátil. El paciente escuchaba hace años un latido en su oreja cuando se acostaba, y cuando vemos el Doppler de la carótida interna derecha y vemos el patrón de flujo de la carótida interna externa derecha, vemos que es muy parecido, mientras que le hacemos la maniobra de tapering a nivel de la temporal y vemos que eso es la carótida externa y que el flujo de la carótida externa es muy parecido al flujo de la carótida interna homolateral, mientras que la carótida externa del otro lado tenía un flujo típico de carótida externa. Entonces algo está pasando. Esto nos tiene que sospechar que algo está haciendo que el flujo de las dos carótidas sea igual. ¿Y esto qué es? Que la carótida externa tenga baja resistencia. ¿Y por qué tiene baja resistencia? Porque tiene una fístula en algún lado. Al paciente le miramos la yugular y fíjense cómo cambia el flujo en la yugular de un lado y del otro lado. Entonces el paciente tiene de un lado un flujo yugular no pulsátil y del lado derecho un flujo yugular muy pulsátil. Evidentemente eso nos confirma la sospecha de la fístula. El paciente se le hizo una tomografía primero que no la vio la fístula, y tal era la sospecha que le hicimos una angiografía donde pudimos ver la fístula. Esa fístula se embolizó la fístula, y en el control post-embolización la fístula desaparece y el paciente se le fue su tinnitus pulsátil que tuvo durante muchísimos años y lo decía que lo volvía loco, y simplemente con un Doppler y sospechándolo clínicamente pudimos diagnosticarlo. Así que así llegamos al final de nuestra presentación, de nuestras tormentas de casos. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido aprovecharlos. Si tienen alguna pregunta o comentario, los estoy leyendo acá, y